Sección tercera de las excepciones. Artículo 62. Las excepciones procesales son las oposiciones de la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento sin atacar el derecho sustantivo en el litigio, las cuales se deben resolver antes del dictado de la sentencia definitiva. Artículo 63. Son excepciones procesales las siguientes. 1. La falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la obligación. 2. La improcedencia de la vía. 3. La incompetencia de la autoridad jurisdiccional. 4. La litispendencia. 5. La conexidad de la causa. 6. La falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de capacidad del actor. 7. La cosa juzgada. 8. La remisión, el arbitraje y 9. Las demás a las que les den ese carácter las leyes. Se hará valer al contestar la demanda la reconvención o la solicitud de la medida cautelar y en ningún caso suspenderán el procedimiento. De todas las excepciones, se dará vista a la contraria por el término de 3 días para que manifieste lo que su derecho convenga y se resolverán mediante sentencia interlocutoria en procedimientos escritos y de manera oral dentro de la audiencia preliminar en el juicio oral, dejando constancia de ello en el acta mínima, que se levante con motivo de esta, salvo la de cosa juzgada, que se tramitará conforme a las disposiciones previstas en este Código Nacional. Contra la resolución de excepciones procesales en juicio oral no procede recurso alguno. En las excepciones de falta de personalidad, conexidad o litispendencia, solo se admitirá la prueba documental en copia certificada, las que deberán exhibir antes de la audiencia preliminar en términos de lo dispuesto en este Código Nacional. Artículo 64. En la excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición a que esté sujeta la obligación, si se allana la contraria, se declarará procedente de plano. De no ser así, la excepción se resolverá en la audiencia respectiva y de declararse procedente, el efecto será dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afecten su ejercicio, debiendo condenar al pago de gastos y costas que se hubiere causado. Artículo 65. Cuando se declare la improcedencia de la vía, el efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarando la validez de lo actuado, sin perjuicio de la obligación de la autoridad jurisdiccional para regularizar el procedimiento, de acuerdo con la vía que declare procedente. Artículo 66. La incompetencia puede promoverse por declinatoria o inhibitoria, que se substanciarán conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Artículo 67. La excepción de la litispendencia procede cuando la autoridad jurisdiccional conoce de un juicio en el que hay identidad entre las partes, acciones deducidas y objetos reclamados, cuando las partes litiguen con el mismo carácter. Quien la oponga debe señalar precisamente la autoridad jurisdiccional ante quien se tramite el primer juicio y declarar bajo protesta de decir verdad que no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio primeramente promovido. La excepción de la litispendencia solo podrá acreditarse con la copia autorizada o certificada de la demanda y contestación, así como con el original de la constancia de emplazamiento del juicio primeramente promovido, misma que deberán exhibirse hasta el momento de la celebración de la audiencia respectiva. El mismo tratamiento se dará cuando se trate de autoridad jurisdiccional que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación. Artículo 68. Si se declara procedente la litispendencia, el efecto será sobreseer el juicio que en segundo lugar previno. En materia familiar, persistirán las medidas provisionales y cautelares impuestas que estén ordenadas en el juicio, hasta que determine lo contrario la autoridad jurisdiccional que previno. Lo anterior resulta aplicable tratándose de personas que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Artículo 69. Existe conexidad de causas en cualquiera de los supuestos siguientes. 1. Identidad de personas y acciones, aunque los bienes sean distintos. 2. Identidad de personas y bienes, aunque las acciones sean distintas. 3. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y los bienes. Y 4. Identidad de acciones y de bienes, aunque las personas sean distintas. Quien oponga la conexidad debe señalar precisamente la autoridad jurisdiccional ante la que se tramite el juicio conexo y declarar bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guarda. La conexidad solo podrá acreditarse con la copia autorizada o certificada de la demanda y contestación formulada en el juicio conexo, así como un original de constancia de emplazamiento, misma que deberá exhibirse hasta el momento de celebración de la audiencia respectiva. La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos de segundo juicio a la autoridad jurisdiccional que previno, conociendo primero de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten por cuerdas separadas, decidiéndose en una sola sentencia, evitando que exista contradicción alguna. Artículo 70. No procede la excepción de conexidad. 1. Cuando los pleitos estén en diversas instancias. 2. Cuando las autoridades jurisdiccionales que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a autoridad jurisdiccional de segunda instancia o poder judicial diferente. 3. Cuando ambos juicios tengan trámites incompatibles. Y 4. Cuando se trate de un procedimiento que se tramite en el extranjero. Artículo 71. La autoridad jurisdiccional estudiará de oficio la personalidad al momento de proveer el escrito inicial de la demanda y su posible contestación, y el interesado podrá corregir cualquier deficiencia al respecto, siempre y cuando fuese subsanable en un plazo no mayor de 10 días, con la consecuencia de no admitir la demanda en caso de la parte actora o de no tener por contestada la demanda y continuar el juicio en su rebeldía, en caso de la demandada. En caso de juicios orales, la posibilidad de subsanar la personalidad de las partes deberán realizarse a más tardar al inicio de la audiencia preliminar, siempre que un litigante se presente en representación de alguna de las partes. La autoridad jurisdiccional estudiará de oficio su personalidad independientemente del derecho de la contraparte de excepcionarse o realizar la objeción pertinente. Artículo 72. La excepción de falta de personalidad que la parte actora y, en su caso, la objeción de la personalidad que haga valer la actora en contra de la demandada, en la etapa postulatoria se tramitarán incidentalmente en los procedimientos escritos, conforme a la regla que se establecen en el presente Código Nacional. En los juicios orales se resolverá previo derecho de contradicción por 3 días, si la excepción se hace valer en la fase postulatoria. Al momento de celebrar la audiencia preliminar en la etapa de depuración del procedimiento, en la que se recibirán las pruebas que se encuentren debidamente admitidas y preparadas, dejando constancia de los puntos resolutivos en el acta mínima que se levante con motivo de la misma. Artículo 73. En los juicios orales, sin la excepción de falta de personalidad fuere sobrevenida en la audiencia preliminar, se resolverán previo derecho de contradicción en la misma audiencia de la parte contraria, en la que la autoridad jurisdiccional escuchará los argumentos de las partes, proveerá lo necesario para la admisión o desechamiento de pruebas y las mandará recibir en la misma audiencia si fuere posible, resolviendo en el acto la resolución que en derecho proceda, de forma fundada y motivada, dejando constancia de los puntos resolutivos en el acta mínima que se levante con motivo de la misma. Cuando se declare fundada una u otra,
Si fuere subsanable el defecto, la autoridad jurisdiccional concederá un plazo no mayor de 10 días para que se subsane, y de no hacerse así, cuando se tratare de la parte actora, se sobreseerá el juicio y tratándose de la demandada, se continuará el juicio en su rebeldía. Artículo 74. Cuando se trate de objeciones de personalidad posteriores a los escritos que fijan la litis y hasta del dictado de sentencia definitiva, se tramitará de manera incidental conforme a las reglas previstas en el presente Código Nacional. Para los juicios del sistema escrito, en tratándose de objeción de personalidad dentro del sistema de audiencia en juicios orales, se deberá hacer valer dentro de la audiencia respectiva y resolver cumpliendo con el principio de contradicción y de manera oral en la misma audiencia cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas y admitidas así lo permitan. En caso de ser procedente la objeción, el interesado no podrá actuar dentro del procedimiento y se declarará nulo lo actuado por él en audiencia respectiva. Artículo 75. En la excepción de la cosa juzgada, además de la copia certificada o autorizada de la demanda y contestación de la demanda, deberá exhibirse copia certificada o autorizada de la sentencia de segunda instancia o la de la autoridad jurisdiccional de primera instancia y del auto que la declaró ejecutoriada, o en su caso, original o copia certificada del convenio emanado del procedimiento de mediación. ¿A qué se refiere la ley correspondiente que regule los medios alternativos de solución de conflictos o justicia alternativa, o cualquier otra disposición al respecto de cada entidad federativa? La excepción de cosa juzgada debe oponerse al dar contestación a la demanda o la reconvención y con la misma se dará vista a la contraparte para que dentro de un término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Se debe resolver mediante sentencia interlocutoria en los juicios escritos y en la audiencia preliminar dentro de la etapa de depuración del procedimiento de juicios orales, y en su caso será apelable en ambos efectos si se declara procedente y en el efecto devolutivo de la tramitación conjunta con la sentencia definitiva si se declara improcedente. En dicho caso, la autoridad jurisdiccional asumirá plena jurisdicción, resolviendo el fondo del asunto sin necesidad de reenvío a la autoridad jurisdiccional de primera instancia del sistema escrito o sistema oral, sea en el trámite o resolución del recurso, cuando éste modifique o revoque la sentencia interlocutoria combatida. Artículo 76. Salvo disposición expresa que señale alguna otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan se resolverán en sentencia definitiva. De la competencia objetiva y subjetiva. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 77. Toda demanda debe formularse ante autoridad jurisdiccional competente. La competencia de la autoridad jurisdiccional se determinará por materia, el grado y el territorio. La competencia por cuantía solo se aplicará en el caso de que la ley orgánica respectiva establezca órganos jurisdiccionales cuya competencia se defina en dicho criterio. Artículo 78. Los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y plenos regionales, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocerán en segunda instancia de los procedimientos en que resulte aplicable este Código Nacional y que sea competencia de los juzgados de distrito, en términos de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cuando en lugar que haya de seguirse el juicio hubiese 2 o más tribunales federales, será competente el que elija el actor. La competencia entre los tribunales federales y los de las entidades federativas se decidirá declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción y se remitirán los autos a la autoridad jurisdiccional que hubiere obtenido. Esta resolución no impide que otras autoridades jurisdiccionales del fuero al que pertenezca la que obtuvo le puedan iniciar competencia para conocer del mismo procedimiento. Artículo 79. Ninguna autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas puede negarse a conocer un asunto sino por considerar que carece de competencia legal. En este caso, debe expresar en su resolución la motivación y
y los fundamentos legales en que se apoye y la autoridad que considere competente. El auto en que una autoridad jurisdiccional se negare a conocer es apelable en ambos efectos. Artículo 80. Ninguna autoridad jurisdiccional puede sostener competencia con otra bajo cuya jurisdicción se halle, pero sí con otra que, aunque sea superior en su clase, no ejerza jurisdicción sobre ella. Artículo 81. La autoridad jurisdiccional que reconozca la jurisdicción de otra por resolución expresa no puede sostener su competencia. Si el acto del reconocimiento consiste solo en la cumplimentación de un exhorto, la autoridad jurisdiccional exhortada no estará impedida para sostener su competencia. Artículo 82. Las partes pueden desistirse de seguir sosteniendo la competencia de una autoridad jurisdiccional hasta antes que se resuelva la misma, si se trata de competencia por territorio. Artículo 83. La competencia por razón de territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal. La competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocio, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a excepción sobre el particular. En consecuencia, ninguna autoridad jurisdiccional podrá abstenerse de conocer de asuntos argumentando fallas de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos señalados que daría lugar a la división de la continencia de la causa o a la multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Artículo 84. Si la autoridad jurisdiccional deja de conocer por excusa o recusación, conocerá la que siga el número de turno, que corresponda de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la entidad federativa correspondiente. Artículo 85. Es autoridad jurisdiccional competente aquella a la que las partes litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciado. Artículo 86. Hay sumisión expresa cuando las partes interesadas renuncien de forma clara y precisa, sin que se admita duda al fuero que la ley les concede, y se sujetará a la competencia de la autoridad jurisdiccional en turno de la materia y territorio correspondiente, o al que precisen que se someten. Artículo 87. Se entienden sometidos: 1. La parte demandante por el hecho de ocurrir a la autoridad jurisdiccional en turno entablando su demanda. 2. La parte demandada por contestar la demanda o por reconvenir a la parte actora. 3. La persona que habiendo promovido una incompetencia se desista de ella. Y 4. La persona tercera opositora y la que por cualquier motivo viniera al juicio. Artículo 88. Será nulo de todo lo actuado por la autoridad jurisdiccional declarada incompetente, salvo que se trate de incompetencia sobrevenida, caso en el cual será nulo todo lo actuado a partir del momento en que tiene efectos dicha incompetencia. Esta nulidad de actuaciones es de pleno derecho y solo bastará para ello que se declare la incompetencia por la autoridad jurisdiccional para que las cosas se restituyan al estado en que se encontraban hasta antes de que se practicaran dichas actuaciones. Serán válidas las actuaciones de una autoridad jurisdiccional competente aun cuando declare nulo o inexistente el acuerdo en el cual se pactó su incompetencia. Sección primera de la fijación de la competencia. Artículo 89. Es autoridad jurisdiccional competente: 1. La del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente del pago. 2. La del lugar convenido en el contrato o convenio para el cumplimiento de la obligación. 3. La de la ubicación del bien si se ejercita una acción real sobre éste. La misma se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando estuvieren comprometidos en dos o más jurisdicciones, será competente aquella en que se encuentre la mayor parte de ellos. 4. La del domicilio de la parte demandada. Si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles de acciones personales
colectivas o del Estado civil. Cuando sean varias de las personas demandadas y tuvieren diversos domicilios, será competente la autoridad jurisdiccional que se encuentre en turno del domicilio que elija la parte actora. 5. En los juicios sucesorios, la autoridad jurisdiccional en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la sucesión. A falta de este domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles que formen la herencia y si estuvieran en varias jurisdicciones, el de aquel que se encuentre el mayor número. Y a falta de domicilio y bienes inmuebles, el lugar del fallecimiento de la persona autora de la herencia, sin que pueda alterarse el orden anterior. Lo mismo se observará en caso de la declaración especial de ausencia por desaparición o presunción de muerte. En los supuestos de la presente fracción no procede sometimiento expreso o tácito alguno. 6. Aquella en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer: A. De las acciones de petición de herencia. B. De la nulidad del testamento. C. De las relativas a la partición de la herencia. D. De las acciones legales contra las sucesiones antes de la partición y adjudicación de los bienes. E. De las acciones de nulidad, recesión y evicción de la partición hereditaria. F. De la declaración especial de ausencia por desaparición, así como la declaración de ausencia y presunción de muerte en los términos de la legislación aplicable. 7. La del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago o el domicilio de ésta en caso de concursos. 8. En los actos de jurisdicción voluntaria, la del domicilio de quien las promueva, pero si se tratara de bienes inmuebles, lo será la del lugar donde estuvo ubicado. En caso de conflicto de competencias, se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento. 9. La del domicilio de las niñas, niños y adolescentes, tratándose de asuntos en materia familiar. En los procedimientos relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, la del lugar donde se haya presentado las partes pretendientes. 10. Para decidir la controversia del estado civil de las personas, la del domicilio conyugal o aquel en que habiten los concubinos o convivientes. 11. En los juicios de divorcio lo es la del último domicilio conyugal. 12. En los juicios de nulidad o inexistencia del matrimonio o institución equivalente o similar, lo es la del domicilio donde tuvo lugar el acto cuya nulidad se alega. 13. En los juicios de rectificación de actas del Estado civil, lo es la del domicilio del actor. 14. En casos de abandono de hogar, la del domicilio en el que residía al momento del abandono del cónyuge, concubina o concubino, o conviviente que alegue dicho abandono. 15. En los juicios de alimentos, violencia familiar o violencia vicaria, la del domicilio de la persona acreedora alimentaria, la de la receptora de la violencia o la de la parte demandada a elección de la parte actora. 16. La del domicilio de la hija o hijo en las acciones de filiación, sean de impugnación, contradicción, reconocimiento o desconocimiento sobre la maternidad o paternidad. Y 17. Tratándose de juicios en los que la parte demandada sea una persona perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, será competente la autoridad jurisdiccional del lugar en que dicha persona tenga su domicilio. Si ambas partes lo son, lo será la que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Artículo 90. En los interdictos conocerá siempre la autoridad jurisdiccional de la ubicación del bien. Artículo 91. Es competente para conocer de la reconvención la autoridad jurisdiccional que conoce de la demanda en el juicio principal, cualquiera que sea la materia. Artículo 92. Las cuestiones de tercerías deberán substanciarse y decidirse por la autoridad jurisdiccional que sea competente para conocer del asunto principal. Artículo 93. Para los actos preparatorios del juicio serán competente la autoridad jurisdiccional que lo fuere
para el procedimiento principal. En las providencias precautorias y medidas cautelares o medidas provisionales regirá lo dispuesto en el párrafo anterior. Si el expediente estuviere en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria, medidas cautelares o medidas provisionales la autoridad jurisdiccional que conoció de ellos en primera instancia. Cuando se trate de asuntos en materia familiar de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad, será competente la autoridad jurisdiccional de segunda instancia para dictarlas y, en su caso, ejecutarlas con plenitud de jurisdicción. En caso de urgencia, puede dictarla la autoridad jurisdiccional del lugar donde se hallen la persona o el bien objeto de la providencia, y una vez ejecutada se remitirá las actuaciones a la autoridad jurisdiccional competente que conozca del procedimiento principal. Sección segunda de la substanciación y decisión de competencias. Artículo 94. Las contiendas sobre competencias podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se intentará ante la autoridad jurisdiccional a quien se considere competente. La declinatoria se propondrá ante la autoridad jurisdiccional a quien se considere que carece de la competencia legal, pidiéndole que resuelva no conocer del procedimiento y remita los autos al que se estime competente. La declinatoria se promoverá y substanciará en forma incidental. En ningún caso se promoverá de oficio las contiendas de competencia. Artículo 95. La declinatoria se propondrá al contestar la demanda ante autoridad jurisdiccional que se considere que carece de competencia legal, y se expondrán las razones jurídicas esenciales ofreciendo únicamente pruebas documentales. Se pedirá se abstenga del conocimiento del procedimiento y remita los autos a la autoridad jurisdiccional considerada competente. Al admitirla, la autoridad jurisdiccional de primera instancia se dará vista por 3 días a la contraparte para que contradiga y alegue lo que a su interés convenga, así como ofrezca pruebas documentales. Vencido el término concedido con o sin el desahogo de la vista, dentro de los 5 días posteriores, se remitirá a la autoridad jurisdiccional de segunda instancia el testimonio de las actuaciones respectivas, haciéndolo saber a las partes interesadas para que en su caso comparezca ante aquellas. Recibido el testimonio de las constancias por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia, proveerá con respecto a las pruebas documentales ofrecidas su admisión o desechamiento, procedimiento a desahogar en el acto de las admitidas conforme a derecho. Hecho lo anterior, se dictará resolución dentro del término improrrogable de 5 días. Artículo 96. En el caso de que las partes no ofrezcan pruebas o las ofrecidas no se admitan y no formulen alegatos, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia citará para su resolución la que se pronunciara dentro del término improrrogable de 5 días. Decidida la competencia, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia lo comunicará a la autoridad jurisdiccional ante quien se promovió la declinatoria y, en su caso, al que se declare competente. Si la declinatoria se declara improcedente o infundada, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia lo comunicará a la autoridad jurisdiccional respectiva. Artículo 97. La autoridad jurisdiccional ante quien se promueva inhibitoria girará oficio requiriendo al que se estime incompetente para que deje de conocer del procedimiento y le remita los autos dentro de los 5 días posteriores. La resolución que niegue el requerimiento es apelable. Si la inhibitoria se promueve ante la autoridad jurisdiccional de segunda instancia respectiva, la resolución que niegue al requerimiento no admite recurso ordinario alguno. La autoridad jurisdiccional requerida dentro del término de 5 días resolverá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieran conformes, al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, se remitirá los autos a la autoridad jurisdiccional requerente dentro de los 5 días posteriores. En cualquier otro caso, se remitirán los autos a la autoridad jurisdiccional en turno que faculte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tratándose de autoridades jurisdiccionales federales
comunicándolo así al requerente para que haga igual cosa. Recibidos los autos por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia o aquella que faculte la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dará vista a las partes por 3 días para que aleguen por escrito lo que a su derecho corresponda y resolverán dentro del término improrrogable de 5 días. Decidida la competencia, se comunicará la sentencia a las autoridades jurisdiccionales contendientes y al declarado competente. Además, se le remitirán los autos originales dentro del término de 5 días, la substanciación del procedimiento y resolución. Artículo 98. En caso de no promoverse cuestión de competencia alguna dentro de los términos señalados por la parte que se estime afectada, se considerarán sometida a la autoridad jurisdiccional que lo emplazó y perderá todo derecho para intentarla. Las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el procedimiento principal, pero deberán resolverse antes de dictarse sentencia definitiva, reservándose el dictado de esta, salvo los casos señalados en el presente Código Nacional. Artículo 99. Si por los documentos que hubieren presentado o por otras constancias de autos apareciere que la parte litigante que promueve la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción de la autoridad jurisdiccional que conoce el procedimiento, se desechará de plano, continuando su curso el juicio. También se desechará de plano la competencia promovida que no tenga por objeto decidir cuál ha de ser la autoridad jurisdiccional que deba conocer de un asunto. Artículo 100. Las autoridades jurisdiccionales quedan impedidas para promover oficiosamente las cuestiones de competencia y solo deberán inhibirse del conocimiento de un procedimiento cuando se trate de competencias por razón de territorio. Materia, con excepción de lo dispuesto en el artículo 83 de este Código Nacional, siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal. Cuando dos o más autoridades jurisdiccionales locales de la misma jurisdicción se nieguen a conocer de determinado asunto, quien se vea perjudicada acudirá ante la autoridad jurisdiccional de segunda instancia en turno, dentro del término de 5 días, contados a partir de que la última de dichas autoridades se negó a conocer del asunto, a fin de que ésta ordene a esas autoridades jurisdiccionales que en el término de 3 días remitan los expedientes originales en que se contengan sus respectivas resoluciones. Si las dos partes consideran que les causa perjuicio la negativa a conocer del asunto, siendo de materia diversa y ambas ocurrieran a autoridades jurisdiccionales de segunda instancia de diferentes tribunales, será competente para resolver el que primero reciba la inconformidad. Artículo 101. Una vez recibidos los autos por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia correspondientes, los pondrá a la vista de las partes por un término de 3 días para que ofrezcan pruebas documentales y aleguen lo que a su interés convenga. En lo demás, será aplicable el procedimiento previsto en el artículo 95 de este ordenamiento. Artículo 102. Cuando dos o más autoridades jurisdiccionales federales se nieguen a conocer de un determinado procedimiento, las partes interesadas ocurrirán a la autoridad jurisdiccional que faculte la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer que le envíen los expedientes en que contengan sus respectivas resoluciones. Recibidos los autos, se correrá de ellos traslado por 5 días al Ministerio Público Federal y desahogada que sea, se dictará la resolución que proceda dentro de igual término. Cuando la negativa a conocer se suscite entre dos o más autoridades jurisdiccionales del fuero común y federal y demás que se encuentren en el mismo circuito judicial, corresponderán al Pleno Regional del Poder Judicial de la Federación respectivo resolver.
Cuando sea entre autoridades jurisdiccionales de distintos circuitos judiciales, será el Pleno Regional del Poder Judicial de la Federación de la autoridad jurisdiccional que conoció en primer momento del asunto. Una vez recibidos los expedientes, el procedimiento para resolver se ajustará a lo dispuesto en el artículo 95 de este Código Nacional. Artículo 103. En caso de que se declare infundada o improcedente la incompetencia, se aplicará una corrección disciplinaria por los montos que establece el artículo 192, fracción 3 de este Código Nacional, en beneficio del Fondo de Administración de Justicia del Poder Judicial de que se trate. Capítulo 2. De la competencia subjetiva. Sección primera. De los impedimentos y excusas. Artículo 104. Las autoridades jurisdiccionales se tendrán por forzosamente impedidas para conocer en los casos siguientes. 1. Cuando tengan interés directo o indirecto en el procedimiento. 2. En los procedimientos que sean del mismo interés para su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o para sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados a colaterales dentro del cuarto grado y afines dentro del segundo. 3. Siempre que entre su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, ascendiente o sus descendientes y alguno de las partes interesadas haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre, relación de amistad o económica, de subordinación o lealtad, sin importar su origen. 4. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad de la persona representante autorizada, abogado o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados en que refiere la fracción 2 de este artículo. 5. Cuando la autoridad jurisdiccional, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o alguno de sus ascendientes o descendientes sea parte heredera, legataria, donante, donataria, socia, acreedora, deudora, fiadora, fiada, arrendadora, arrendataria, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes. 6. Pero si ha hecho promesas o amenazas o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguna de las partes o ha sido sujeto de amenazas o la animadversión de alguna de las partes ha influido en su fuero interno de tal manera que se ponga en riesgo su imparcialidad. 7. Si asiste o ha asistido a convites que especialmente se le ofrecieren o costearan alguna de las partes que litigan en el asunto o sus personas representantes autorizadas antes y después de comenzar el procedimiento o si se tiene familiaridad con los mencionados o cohabitan con ellas. 8. Cuando después de iniciado el procedimiento, la autoridad jurisdiccional, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, ascendiente o descendiente, parientes colaterales en segundo grado y por afinidad en primer grado, hayan recibido dádivas o servicio de alguna de las partes. 9. Si ha sido abogado o procurador, ha fungido como apoyo o ha recibido apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, perito o testigo en el procedimiento de que se trate o de cualquiera de las partes en cualquier otro procedimiento. 10. Si ha conocido del procedimiento como autoridad jurisdiccional, árbitro o asesor resolviendo algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión en la misma instancia o en otra. Cuando la autoridad jurisdiccional, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados de los colaterales dentro del segundo o afines, en el primero, siga contra alguna de las partes o han pasado un año de haberse seguido un juicio civil o una causa criminal como parte acusadora, querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellas. 12. Cuando alguna de las personas representantes autorizadas sigan o haya seguido un juicio civil o una causa criminal y no ha pasado un año o más de haber causado ejecutoria, un procedimiento jurisdiccional en contra de la autoridad jurisdiccional
de que se trate su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, ascendiente o descendiente, parientes colaterales en segundo grado y por afinidad en primer grado. 13. Cuando la persona servidora pública, su cónyuge, concubino, concubinario, conviviente, ascendiente o descendiente, pariente colateral en segundo grado y por afinidad en primer grado, sea contrario a cualquiera de las partes en procedimientos administrativos que afecten a sus intereses. 14. Si la persona servidora pública, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o alguno de sus expresados parientes siguen algún procedimiento civil o criminal en que sea autoridad jurisdiccional, agente del Ministerio Público Federal o local, procurador o representante social, árbitro o arbitrador de alguno de los litigantes. 15. Si es persona tutora, tutriz, curador o curadora de alguna de las partes interesadas, administre sus bienes, es gerente de alguna sociedad, asociación que tenga interés en la causa o no hayan pasado 3 años de haberlo sido y 16. Siempre que hayan externado su opinión públicamente, adelantando el sentido de su fallo. Las opiniones expresadas por la autoridad jurisdiccional al intentar conciliar entre las partes y aquellas que se emitan con carácter doctrinario o académico no constituyen motivo de impedimento. Artículo 105. Las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de excusarse del conocimiento de los procedimientos en que ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo anterior, aun y cuando las partes no lo recusen. La excusa debe expresar concretamente la causa en que se funde, sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código Nacional se deben dictar, tiene la obligación de excusarse inmediatamente que se aboquen al conocimiento de un procedimiento del que no deben conocer por impedimento, o dentro de los 3 días siguientes en que ocurra el hecho que origina el impedimento o que tengan conocimiento de él. Sección segunda de la recusación. Artículo 106. Cuando la autoridad jurisdiccional no se excusare a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procede la recusación, que siempre se fundará en causa legal. Artículo 107. Solo puede hacer uso de la recusación 1. Las partes, personas interesadas o sus representantes. 2. La persona que represente a los acreedores en los concursos solo podrá hacer uso de la recusación en los procedimientos que afecten el interés general, el cual se calculará por el importe de las porciones en los que afecte el interés particular de alguna de las personas acreedoras. Podrán las partes interesadas hacer uso de la recusación, pero la autoridad jurisdiccional no quedará impedida más que en el punto de que se trate. Resuelta la cuestión, se reintegrará al principal. 3. La persona designada como albacea o interventor en los juicios sucesorios. Y 4. La persona que funja como representante común en casos de litisconsorcio y cuando no se haya designado aún por cualquiera de las partes. Artículo 108. Conocerán de las excusas y recusaciones 1. Las autoridades jurisdiccionales respecto de las personas ante ellas adscritas. 2. Los tribunales de segunda instancia respecto de las autoridades jurisdiccionales de primera instancia. 3. La autoridad jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica que corresponda respecto de las personas magistradas. En el Tribunal de Segunda Instancia, la recusación solo importa la de aquella persona o personas recusadas expresamente, y si fueran varias, deberá fundarse en la causa impedimento que afecte a cada uno. Artículo 109. No procederá recusación 1. En los actos prejudiciales. 2. Al cumplimentar exhortos, despachos o cartas rogatorias. 3. En las diligencias de mera ejecución. 4. En los juicios ejecutivos mientras no se lleve a cabo el aseguramiento y en los hipotecarios mientras no se expida el oficio de inscripción en la demanda. 5. Tratándose de ejecución de sentencia, desde la fecha del auto en que se señale término a las personas deudoras para que cumplan con ellas. Y 6. En los demás actos que no radique jurisdicción ni importe conocimiento de causa. Si la ejecución de sentencia fuera mixta o si hubiera oposición de tercera persona o se opusieren excepciones en contra de la ejecución, será admisible la recusación. Artículo 110.
En los procedimientos de apremio y en el juicio que empieza por ejecución, no se dará curso a ninguna recusación, sino una vez practicado el aseguramiento, hecho el embargo o levantamiento del embargo, en su caso, o anotada la demanda en el registro público de la propiedad, oficina registral o cualquier otra institución análoga según la entidad federativa de que se trate. Artículo 111. La recusación puede interponerse en todo momento hasta antes de la admisión de la prueba. La recusación deberá presentarse a más tardar dentro de los 5 días a partir de que se conozca la causal que la motivó. Artículo 112. En tanto se califica o decide la recusación, se suspenderá la jurisdicción de la autoridad jurisdiccional, excepto para la fijación de la garantía y admisión de la recusación, así como para el dictado de las medidas provisionales sobre alimentos, separación de personas o aquellas que afecten derechos de las niñas, niños o adolescentes, y además que pertenezcan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad o a las que se refieran a providencias cautelares o diligencias de ejecución. Artículo 113. Declarada procedente o fundada la recusación, termina la jurisdicción de la autoridad jurisdiccional en el procedimiento de que se trate. Artículo 114. Una vez impuesta la recusación, la parte recusante no podrá referirla en ningún tiempo ni variar la causa a menos que surgiera un impedimento superviniente, en cuyos casos no podrá permitir la substanciación de una nueva recusación. Artículo 115. Si se declarare improcedente o no probada la causa de la recusación que se hubiere alegado, no se volverá a admitir otra recusación contra la misma autoridad jurisdiccional por la misma causal, salvo cuando ésta se sustituya, en cuyo caso podrá hacerse valer la recusación. Artículo 116. La autoridad jurisdiccional o el órgano disciplinario que conozca de la recusación la desechará de plano. 1. Por extemporánea. 2. Cuando no se funde en alguna de las causas a que se refiere el presente título. 3. Cuando no se precisen los hechos en que se motive, no se ofrezcan pruebas o no se precisen los puntos sobre los que deba versar la misma. Y 4. Cuando se interponga en procedimientos en que no pueda tener lugar. Artículo 117. Toda recusación se impondrá ante la autoridad jurisdiccional que conozca del procedimiento, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funde, así como las pruebas tendientes a justificarla, y la autoridad recusada remitirá a la autoridad competente para resolver sobre esta. Dentro del término improrrogable de 5 días, el testimonio de las actuaciones respectivas, acompañando del informe justificado, manifestando bajo protesta de decir verdad la argumentación que considere apoyan la inexistencia de la causa en que se funde la recusación. La falta de informe hará presumir como cierto el impedimento alegado por la parte promovente. La autoridad jurisdiccional que conozca de una recusación resulta irrecusable para este solo efecto. Artículo 118. La recusación debe decidirse sin audiencia de la parte contraria y se tramita en forma de incidente. Artículo 119. En el incidente de la recusación son admisibles todos los medios de prueba establecidos por este Código Nacional, excepto la declaración de autoridad jurisdiccional de que se trate. Artículo 120. De la recusación de las autoridades jurisdiccionales integrantes del Tribunal de Segunda Instancia conocerán aquellas a las que correspondan y para tal efecto se integrará de acuerdo con la ley orgánica respectiva. Si una autoridad jurisdiccional de segunda instancia dejare de conocer de algún asunto por impedimento o recusación, conocerá de éste la autoridad jurisdiccional que se designe mediante el turno conforme a lo dispuesto en la ley orgánica respectiva. Cuando todas las autoridades jurisdiccionales que integren la sala estuvieran impedidas de conocer un procedimiento, pasará este al conocimiento de la sala que le siga en número. Si todas las autoridades jurisdiccionales de la sala de materia civil y familiar estuvieran impedidas de conocer, pasará el asunto al conocimiento de las salas de otra materia por el orden indicado. Y si éstas también se agotaren, se integrará una sala que conozca del asunto con autoridades jurisdiccionales de todas las materias según corresponda,
designadas por el Pleno conforme a lo dispuesto en la ley orgánica respectiva, que al efecto se reunirán inmediatamente y sin perjuicio de sus demás labores y funciones. Artículo 121. Para el caso de que una autoridad jurisdiccional dejara de conocer un caso por impedimento, recusación o excusa, este deberá remitir el expediente de la autoridad jurisdiccional respectiva a la dirección o área administrativa que corresponda del Poder Judicial conforme a la ley orgánica respectiva, para que lo envíe a la autoridad jurisdiccional que corresponda en turno. Artículo 122. Si en la sentencia incidental se declara procedente la recusación, se comunicará a la autoridad jurisdiccional correspondiente para que ésta a su vez remita los autos a la que corresponda dentro del término de 3 días posteriores a la recepción del comunicado anteriormente descrito. En la sala, la autoridad jurisdiccional recusada quedará separada del conocimiento del procedimiento y se complementará la misma en la forma en que determina la ley orgánica respectiva. Si se declara improcedente la recusación, se comunicará la resolución a la autoridad jurisdiccional de origen. Si la autoridad jurisdiccional recusada fuese una persona magistrada, continuará conociendo del procedimiento la misma sala como antes de la recusación. Artículo 123. La recusación promovida contra otras personas servidoras públicas de acuerdo con el organigrama del Poder Judicial Federal o de la entidad federativa de que se trate, no suspenderán el procedimiento y se promoverá de inmediato quien deba sustituirlo en tanto se resuelva la recusación a fin de dar continuidad al juicio respectivo. La recusación de las personas servidoras públicas antes mencionadas se substanciará ante la autoridad jurisdiccional ante la que se encuentren adscritas respectivamente, resolviendo esta de plano. Artículo 124. En todos los casos, la resolución que decida una recusación es irrecurrible.